Bueno, ya estamos aquí. Ya miramos todo esto. Bueno, vamos a empezar. No sé si vayan a poder entrar los pastores porque me dijeron que les está fallando el internet. Pero vamos a empezar nosotros, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros al permitirnos estar aquí, Señor, para escuchar de tu palabra, para aprender más y poder representarte, Señor, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, Señor. Pon, Señor, sabiduría, ciencia en nosotros de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Padre. Aumenta nuestra... Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder asimilar lo que aprendemos, Señor, para poderlo compartir con los demás, Padre. Te pido por aquellos que vayan a entrar y por aquellos que vayan a mirar este video, Señor. Bendícelos de igual manera, Señor, como nosotros también. Espíritu Santo, quito mi voluntad y te pido, Señor, que me ayudes, que me uses, que me des gracia para compartir, Señor, lo que tú me has enseñado, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces vamos en la quinta parte, creo. Amén, bendiciones a todos. No sé si los hermanos vayan a poder entrar, pero lo voy a grabar y lo voy a subir ahí al internet para que ustedes lo puedan mirar. Ok, los repasos ya los hemos visto. Los repasos que le hemos dado, aquí ustedes los están mirando, ¿verdad? Paso número 1, releer el texto en distintas versiones, que ya sabemos qué es lo que significa. Ya sabemos qué es lo que significa la exégesis, ¿verdad? Significa extraer de adentro hacia afuera, extraer el significado, sacar de adentro hacia afuera. Y se aplica a la interpretación de textos de todo tipo, ¿verdad? Más a los bíblicos, que nosotros estamos usando la Biblia y de ahí estamos sacando el significado del texto. Dice un sentido, diferentes aplicaciones. Ningún texto o pasaje bíblico puede tener otro sentido que el que tuvo para los receptores originales. O sea, no importa que se haya escrito la Biblia hace miles de años, el mensaje sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros, al hacer ese exégesis, vamos entendiendo, tenemos que sacar el significado, lo que significó para ellos en aquel entonces, para Adán, para Noé, para Abraham, para Isaac, para Jacob, para todos ellos, para Moisés. El mismo significado para ellos es el mismo significado para nosotros. Ahora, la interpretación es diferente. Después vamos a estar mirando lo que es la hermenéutica, cómo vamos a aplicarlo nosotros. Eso ya sería después. Pero ahorita queremos saber qué fue lo que dijo el Señor o qué fue lo que dijo el autor. Ya dijimos que cuando tenemos esa perícopa o esa parte para leer, se leen en distintas versiones de Biblias, ¿verdad? Vamos a dar un repaso de todo lo que hemos mirado. Se leen en diferentes versiones de Biblias. Ya sabemos cuál es el pasaje que vamos a leer. Esa viene siendo la perícopa. Y el segundo paso es hacerle un análisis del contexto. En ese análisis se le hacen estas preguntas, las que tenemos aquí. Ese análisis del contexto, se le hace un análisis escrito, se mira, se busca dónde fue escrito, la fecha, lugar, a los destinatarios, ¿verdad? Se le hace un análisis biblioteológico de qué época se trata el texto, qué dicen los otros registros bíblicos sobre ese incidente, de lo que pasó, lo que se está hablando. Se le hace un análisis histórico, cómo se vivía en ese entonces, cuáles eran las costumbres sociales, familiares, religiosas, culturales,
un análisis literario, cuál era la forma de escritura de esa época, un análisis gramatical, cómo se escribía, si fue en hebreo, si fue en arameo, si fue en griego, un análisis cultural, cuál era el sistema cultural que predominaba, cómo se vestía la gente, qué costumbres tenían, un análisis geográfico, en qué lugar se dio esa escritura, cómo era el lugar, el clima, era un lugar montañoso, una pradera, una llanura, era un desierto, un río, un análisis político, qué imperio gobernaba en ese entonces, quiénes eran los que estaban gobernando, si fue en la época patriarcal o en la época de los reyes, en la época donde gobernó Saúl, donde gobernó David, Salomón o los otros reyes que le siguieron, ¿verdad? Y todo eso nos va a estar ayudando para sacar nosotros el significado de ese texto. Ahora, después miramos los diferentes diccionarios, ¿verdad? Algunas hermanas y hermanos ya los compraron, el Strong ya lo tienen, y qué bueno, porque de ahí vamos a empezar a trabajar para empezar a sacar exégesis de los textos que les voy a ir dando. Ese es otro diccionario de Matthew Henry. Ese es otro diccionario ilustrado, también nos va a ayudar de mucho. Comentarios, diccionario de español del Nuevo Testamento. Este libro también es de usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Jesucristo. Ese también es muy bueno tenerlo para estudiarlo y tener un conocimiento de en las sinagogas o en aquellos tiempos cuando Jesús existía, cómo eran las sinagogas, cómo eran los templos a los que se refiere la Biblia, qué se hacía ahí o qué no se hacía, qué cosas hacemos ahora nosotros en la iglesia que no se hacía ahí en ese templo o en esa iglesia, qué cosas estamos haciendo diferentes, ¿verdad? Y todo eso, Nuevo Testamento interlineal griego al español, es bueno tenerlo también para saber leerlo en español. Si está escrito en hebreo, se puede leer en español, hay hebreo español y hay griego o arameo al español también, como este es un griego al español y este es un hebreo al castellano, al español, este interlineal Pentateuco de los 5 libros, ¿verdad? Y el paso 3 era el análisis del texto, que se le hace al texto. Otra vez se le hace el análisis lingüístico, cuáles son las palabras claves del versículo, qué palabras se mencionan más ahí. Para terminar esto puede ser útil leer el texto en buenas versiones de la Biblia. La Biblia Jerusalén, en la Biblia española, nueva versión internacional, Biblia de las Américas, la Biblia que nosotros leemos, la Reina Valera, ¿verdad? ¿Cuántas veces y en qué sentido se usan esas palabras en ese documento? ¿Cuántas veces y en qué sentido se usan en toda la producción literaria del mismo autor? ¿Cuántas veces y en qué sentido se usan esas palabras o expresiones en el resto del Nuevo Testamento? Es decir, por parte de los otros escritores inspirados, ¿verdad? Y todo eso nos va a ayudar. Por eso les decía que no todos los pastores le hacen una exégesis al texto o a lo que ellos van a predicar, porque cuesta mucho. La vez pasada me equivoqué. La vez pasada les hice mención que en la homilética nosotros sabemos que para poder predicar media hora, por lo menos se tiene que estudiar 4 horas. 4 horas para predicar media hora. Y si nosotros somos predicadores que nos encanta tardarnos, y si predicamos 1 hora, tenemos que estudiar por lo menos 8 horas, de 6 a 8 horas. Y si predicamos 2 horas, pues tenemos que estudiar unas 16 horas, lo doble, ¿verdad? Para aquellos que les gusta hablar mucho o predicar mucho, tenemos que estudiar más también. Bueno, y me corrijo porque mirando el video me di cuenta que dije que tenemos que estudiar media hora, pero no. Para predicar media hora, por lo menos se tiene que estudiar 4 horas. Y en esas 4 horas se tiene que hacer todo ese estudio exegético.
Es por eso que no es fácil, hermanos, hacer un exégesis o para poder enseñar algún tema que nosotros queremos enseñar de la Biblia, también tenemos que hacerle ese estudio exegético. Ahorita les dije de este programa, miren, en la lección pasada, si ustedes se meten a la lección pasada, déjenme ver, les voy a enseñar aquí. Vamos a ver ahorita. Les voy a enseñar la lección pasada. Les voy a enseñar cómo se van a meter ustedes a YouTube para poder sacar Luis Montana, para poder sacar la información que yo les di. Por ejemplo, la semana pasada miramos, aquí estamos. No sé si lo están mirando. ¿Se mira YouTube ahí? Díganme así. Nosotros, por ejemplo, en este punto, ¿no? Para sacar la idea exegética. Ok. Entonces déjenme ver si la puedo transmitir. Ok, déjenme ver si la puedo, si se las puedo mandar. Para que lo miren, permítanme un segundo. Ok, aquí la van a ver. Ahora sí la están mirando ahí. ¿Sí la miran? Ok, ahora, ya se metieron a la página YouTube, a la página de Luis Montana, ¿no? Se meten a la página de Luis Montana y le van a hacer clic a este círculo. Le hacen clic a este círculo, aquí salen todos los videos, ¿verdad? De Luis Montana, de las clases. Ahora, ustedes se van a ir a la última clase, que fue esta. Abren. Aquí están las preguntas que usted le va a hacer. Eso fue lo que miramos la clase pasada. Ahora, una vez que están aquí, fíjense lo que voy a hacer. Aquí dice, aquí le anoté yo. Dice para descargar Strong en Windows. No sé si lo miran aquí. Aquí. Ok. Para descargar Strong. Entonces aquí dice Show More. Entonces le hacen clic y aquí en azul les puse unos links que vienen siendo unos enlaces. Cuando usted le hace un clic aquí, usted va a descargar esos programas que le dije. Si le hace clic aquí, se va a abrir el programa. Ok. Y ahí le va a pedir que lo haga, que lo descargue. Y ahí lo va a descargar usted en su computadora, en Windows, ¿verdad? Aquí no me deja esta porque esta es Mac. En las Macs es otro programa, ¿verdad? En las Macs es otro programa. Pero en Windows es para Windows. Luego el otro es el Eastward. El Eastward le hace clic aquí y usted va a descargar este Eastward. Aquí dice descarga gratis. Ese es el que va a descargar para usted hacer sus estudios, sus estudios, ¿verdad? Con diferentes Biblias gratis que se descargan. Ese es el Eastward. ¿Ok? Por eso, cuando usted se vaya a la página esta de Luis Montana, yo les voy a estar poniendo aquí, abajo de aquí, les voy a estar poniendo los enlaces para que ustedes los descarguen, ¿verdad? Este es para descargar Eastward y este es para descargar el diccionario Strong, aquí, para que lo tengan ustedes electrónicamente en su tableta o en su computadora. Ok, entonces vamos a seguir ahora. Déjeme, nos vamos a donde estábamos. Ok. So, en el paso número 4 dice que identificar la idea exegética. Ya lo miramos la vez pasada. Aquí dice tenemos que identificarla para descubrir mejor el tema. Se pueden responder las preguntas que siguen. ¿Quién o quiénes hablan o escriben
en ese texto y les puse, por ejemplo, el texto de Efesios. Podemos poner el texto de Lucas o de cualquiera de los evangelios o el de los Hechos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Tenemos que investigar en el diccionario o irnos a Google, investigar, y sabemos que fue Lucas, el doctor Lucas, fue el que escribió el libro de los Hechos. Y si estamos haciendo una exégesis en el libro de Apocalipsis, tenemos que investigar y preguntar quién escribió Apocalipsis. Sabemos que fue Juan, ¿verdad?, el que escribió. Y las otras cartas, las 13 cartas, son las cartas paulinas. Sabemos que Pablo las escribió. Se pregunta quién o quiénes las escribieron. ¿Qué dice ese texto? ¿A quién o a quiénes se les escribió? Si se está hablando a los Efesios, pues se les escribió a los Efesios. ¿Por qué se las escribió? Investigamos, leemos en el diccionario qué es lo que nos dice el diccionario, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está ayudando? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Verdad? ¿Y por qué se las escribió? ¿Para qué? ¿Cómo se las escribió? ¿Les mandó un correo electrónico? ¿Les mandó un pergamino? ¿Les hizo un libro? O sea, de acuerdo a lo que él haya escrito en esos tiempos, sabemos que se escribían todavía en pergaminos, ¿verdad? Y sabemos que la Septuaginta ya estaba ahí, esa Biblia. Es una Biblia hebrea que Jesucristo cargaba con él también. Ya existía esa Biblia en los tiempos de Jesús, ¿verdad? 230 años o más. Ya se había hecho una Biblia, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, no completo, pero del Pentateuco y de algunos otros libros. Se cree que esa es la Biblia que Jesús también traía, y algunos de ellos, y esa Biblia fue escrita en griego. ¿Cómo se escribió? ¿Cuándo se escribió? Más o menos se investiga el año. Como le dije, en las Biblias de estudio ahí mencionan más o menos en qué año se escribió cada libro, una aproximación, ¿verdad? Cuándo se escribió y dónde se escribió ese libro o esa carta, como por ejemplo la carta de los Efesios. Estuvimos hablando y miramos que dice ahí que la escribió Pablo más o menos en el año 62, y estaba él en la cárcel cuando él la escribió, ¿verdad? Y todo eso nos va a ayudar a investigar, y de ahí vamos a nosotros a sacar lo que es a identificar la idea exegética. ¿Cuál es la idea, verdad, de esa exégesis de lo que nosotros estamos estudiando? Ahora, no sé si haya preguntas hasta aquí en este paso. Si no, díganme así para continuar. Si no hay preguntas. ¿Está bien, hermana Lidia? Ok. Bueno, ahora vamos a continuar entonces con el siguiente paso. Acuérdense que ningún texto o pasaje bíblico puede tener otro sentido que el que tuvo para los receptores originales. O sea, que todo lo que ellos entendieron, también nosotros, al hacerle esa exégesis, tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque por eso se hacen las falsas doctrinas, por eso los pastores y por eso los maestros empiezan a meter falacias o a crear falacias, cosas que no son ciertas. Están diciendo cosas que no dice la Biblia, o en lugar de hacer una exégesis, hacen una eisegesis, que forzan al texto a decir lo que ellos quieren que digan. Y sin embargo, en la exégesis nosotros estamos buscando el significado, sustrayendo el significado de lo que el texto nos está diciendo. Lo mismo que se les dijo a ellos hace miles de años, es lo mismo que nosotros también tenemos que entender. Después, en la hermenéutica y en la homilética, vamos a mirar cuál es su aplicación, cómo lo vamos a interpretar, cómo lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Pero eso es ya en las otras áreas. Ok, vamos a seguir.
Ahora vamos a redactar el propósito del texto. Ya que tuvimos esos 5 pasos que estamos haciendo, ahora este paso es redactar el propósito del texto. ¿Por qué se escribió ese mensaje? Vamos a redactar, vamos a empezar a escribir nosotros. ¿Por qué se escribió ese mensaje? Y luego escribimos para qué se escribió ese mensaje. Todo lo que usted ha investigado hasta este punto, usted lo redacta y le pone ahí. ¿Por qué se escribió ese mensaje? ¿Por qué? ¿Y para qué se escribió? ¿Cuál fue el motivo, razón o causa? ¿Para qué Pablo les escribió a los efesios? ¿Por qué les habló de la guerra espiritual? Sabemos que fue movido por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo fue el que le dio la revelación a Pablo, ¿verdad? Pero al estudiar nosotros nos damos cuenta por qué, para qué se los dio a ellos, para qué se los escribió. Les mandó esa carta para que ellos supieran sobre la guerra espiritual, sobre la armadura de Dios, sobre las huestes espirituales, sobre los demonios, sobre los diferentes rangos que existen ahí en Efesios 6:12, ¿verdad? Y ahí redactamos, ahí usted redacta. Y el inciso C es ¿en qué ayuda a la iglesia de hoy? Eso. Y ahí usted redacta en qué nos puede ayudar o en qué nos ayuda como iglesia. Y usted empieza a pensar, bueno, lo mismo que Pablo hizo con ellos de redactarlo, nosotros lo leemos, ¿por qué? Porque eso nos ayuda de mucho conocer lo que ellos conocieron, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Eso nos va a ayudar mucho a nosotros saber contra quién estamos peleando. No peleamos contra el vecino, no peleamos contra el esposo, la esposa, no peleamos contra los hijos, sino estamos peleando contra estos entes, contra Satanás y sus huestes. Y eso nos va a ayudar a la iglesia a buscar de Dios más y a prepararnos espiritualmente para poder nosotros también guerrearle, para poder nosotros vencer a Satanás. Porque si no, si ignoramos, como la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia. Pero muchas veces no es ignorancia, muchas veces es flojera de estudiar la Biblia o de escuchar a algún maestro o algún pastor que nos explique, que nos ayude. Preferimos mejor quedarnos en casa, mirar la tele, mirar películas, que ir a alguna iglesia a que nos ayuden a entender la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Eso es ¿cómo se le puede llamar? No ignorancia, más bien ni negligencia. Eso más bien sería, qué sé yo, culpa de nosotros mismos, ¿no? De no querer aprender, no querer entender lo que la Biblia nos está diciendo. Y por eso perecen las iglesias, por eso perece el pueblo de Dios, porque no nos damos cuenta cómo Satanás nos está atacando, cómo Satanás está usando sus estrategias para atacarnos, sabiendo que de antemano Él está aquí para matar, robar y destruir. Y eso lo está haciendo contra nosotros, contra el pueblo de Dios. Entonces tenemos nosotros que ponernos las pilas espiritualmente. ¿En qué nos ayuda a la iglesia de hoy? En que nos da el conocimiento y nos prepara la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí mismo en Efesios 6:10 nos da la armadura, nos dice desde el 6:10 hasta el 6:13, nos dice todo lo que tenemos que hacer nosotros para poder luchar con Satanás. Dice el 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El 11 dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes en las acechanzas del diablo. El diablo anda acechando día y noche, no duermen, hermano. Ellos no duermen, andan como león rugiente buscando, dice Pedro,
buscando a quien devorar. Y el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso le ayuda de mucho a la iglesia, conocer contra quién estamos luchando. Ahora, ¿qué es lo que nos dice más abajo? En el 13 dice, por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios. Tenemos que tomar toda la armadura. Eso nos ayuda de mucho. Conocer a la iglesia le va a ayudar de mucho conocer contra quién estamos nosotros luchando. Y hasta aquí vamos a quedar en este paso. No sé si tengan ustedes alguna pregunta al respecto. Vamos a parar. El siguiente paso es padres de la iglesia, ¿qué dijeron? Después vamos a mirar eso, pero por ahorita vamos a mirar este quinto paso. Redactar el propósito del texto. Usted tiene que redactar. Y aquí están estas preguntas. Y de acuerdo a esas preguntas, usted redacta lo que hasta ahorita ha entendido, lo que hasta ahorita usted ha estudiado. Ok, pueden abrir sus micrófonos si gustan, o compartir, o decirme algo. Si les gustaría que hiciéramos una exégesis de alguna perícopa, de algún pasaje de la Biblia. Hay pasajes que están un poquito difíciles de entender y por lo cual a esos pasajes tenemos que hacerles una exégesis, ¿verdad? Como hay pasajes o perícopas que son muy entendibles, que no necesitamos tanto estudio para poder entenderlas, ¿verdad? Que son fáciles de entender, que cuando leemos la Biblia lo entendemos, sabemos lo que nos está diciendo, pero hay cosas que no entendemos. ¿Por qué? Porque fueron escritas en otro siglo, para otra gente, en otro lugar, en otro idioma, en otro tiempo, con otra escritura, y fueron dirigidas a ellos, especialmente a ellos, ¿verdad? Entonces por eso es bueno saber. Más adelante vamos a estarle haciendo varios ejercicios a diferentes pasajes de la Biblia, que mucha gente se confunde y ahí es bueno nosotros hacerle pasajes, hacerle una exégesis a esos pasajes. Como por ejemplo, mucha gente se confunde por qué nosotros no debemos de comer puerco, o por qué nosotros no debemos de comer cosas inmundas, ¿verdad? Y otros decimos que sí podemos comer puerco o podemos comer otros animales que en el Antiguo Testamento se llamaban cosas inmundas. Y vamos a leer y a mirar todos esos versículos que la Biblia nos dice que antes decía que no se podían comer, pero que ahora la misma escritura nos dice que sí podemos comerlos. Entonces todo eso vamos a estar haciendo una exégesis, porque hay mucha confusión en esas doctrinas. Ahí se dividen las iglesias y uno predica una cosa y cree una cosa, otro cree otra cosa y predica otra cosa. Y haciéndole la exégesis vamos a mirar quién tiene la razón, qué es lo que podemos hacer o debemos hacer que está bien ante los ojos de Dios. No es lo que yo pienso, sino lo que la Biblia me está enseñando, lo que la Biblia me está diciendo que debo yo de hacer ahora. Y por eso mucha gente, como no estudia, nada más agarran la Biblia a su conveniencia. Otra persona la agarró y la entendió de alguna forma y de esa forma la está enseñando. Hay muchas doctrinas en la Biblia, por ejemplo, la doctrina del velo, la doctrina de que la mujer no debe de predicar, la doctrina de los dones, de que ya no existen. Los cesacionistas dicen que ya cesaron. Nosotros los continuistas sabemos que continúan los dones. Y todos esos tipos de doctrina es bueno hacerles una exégesis
para saber quién tiene la razón, a quién le voy a hacer caso, ¿verdad? Y es por eso que necesitamos aprender bien cómo hacer un exégesis, porque yo sé que usted tiene dudas. Yo sé que usted lee la Biblia y ha leído la Biblia y va a haber cosas que no va a entender, o va a haber cosas que otras personas le van a explicar de diferente forma. Pero para que usted esté bien seguro, segura, usted tiene que hacerle un exégesis con estos pasos que estamos nosotros siguiendo. Y de esa forma usted se va a dar cuenta y Dios le va a traer paz a su corazón y le va a enseñar qué es lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos o que debemos de hacer nosotros. Recuerden, porque la Biblia fue escrita en otros tiempos, otro idioma, a otras personas en otros idiomas diferentes, ¿verdad? Es por eso que tenemos que guardarle respeto. Sí, tenemos nuestras Biblias traducidas ya, ¿verdad? Del arameo, del hebreo, arameo y griego, al castellano, al español, pero aún así no entendemos lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Por qué? Porque una palabra en hebreo tiene muchos significados a comparación con una palabra en castellano. Y si la Biblia fue escrita en hebreo, entonces tenemos que investigar en hebreo qué es lo que se dice. Y ahora con la ayuda de la ciencia, ¿verdad? Con la ayuda de las computadoras, de Google y todo eso, ya no necesitamos hablar hebreo. Subamos y descargamos un diccionario interlineal hebreo-castellano, hebreo-español, y podemos leer exactamente lo que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? No lo que los traductores nos dijeron. Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, ellos hicieron un buen trabajo, pero su trabajo de ellos fue un poco limitado porque el castellano de nosotros es limitado, ¿verdad? Y es por eso que tenemos también que leer diferentes versiones de la Biblia para saber y compararlas. Amén. No sé si tienen alguna pregunta ustedes. Pueden abrir sus micrófonos para preguntarnos. ¿No? ¿No hay preguntas? Ok. Yo sé que ya quisieran ustedes empezar a trabajar, ¿verdad? Al principio les di una corta enseñanza, una introducción para poder hacer un exégesis. Pero ahorita lo que estamos mirando son estos 7 pasos, más a fondo, más detallados, para que usted vaya haciéndolo. Espero que estén tomando nota y estén estudiándolos, porque al final de estos 7 pasos, cuando terminemos esta clase de la exégesis, yo les voy a dar un certificado a aquellos que hayan terminado, y al final vamos a tener una práctica y ustedes van a tener que hacer esa práctica, ese trabajo exegético, ¿verdad? Y si lo hacen bien, van a recibir un certificado de que usted terminó este curso de exégesis bíblica, ¿verdad? Para que usted pueda tener ese conocimiento humildemente más en usted y usted pueda trabajar con la Biblia y hacer lo que Pablo le dice a Timoteo: procura presentarte bien como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ok, hermanos, entonces, si ya no tienen muchas preguntas, nos faltan todavía como 20 minutos. No sé si quieran repasar o tengan alguna pregunta en general sobre la Biblia. Pueden hacerlo ustedes, hermano. Amén. No tengan miedo. No tengan miedo, ustedes pregunten. Quítenle el mute a sus micrófonos. ¿No? ¿O ya quieren irse a descansar? Ok. Entonces los dejamos descansar, hermanos.
Para el otro paso que vamos a estar mirando, ¿verdad? Como les enseñé aquí, vamos a mirar el otro paso, el paso número 6. Padres de la iglesia, ¿qué dijeron? Los padres de la iglesia son los personajes, ¿verdad?, que existieron en aquel tiempo, en aquel siglo, ¿verdad? Y vamos a estar mirando a diferentes padres de la iglesia que dijeron en el siglo primero, después de que murió el último de los apóstoles. Se cree que fue Juan, que murió de entre el año 95 al 103, 105, por ahí así. Muriendo él, el último de los apóstoles, ellos tuvieron también discípulos, y a esos discípulos que siguieron las enseñanzas de los apóstoles, a ellos se les llaman los padres de la iglesia, ¿verdad? Que existieron en aquellos entonces, en el siglo primero, en el siglo segundo, en la iglesia primitiva. Dice cómo fue entendido el texto en cuestión por la iglesia cristiana primitiva en los escritos de los padres apostólicos de habla griega del siglo II, Clemente de Alejandría, Irineo de León y muchos que les voy a estar trayendo para que ustedes conozcan algunos de los padres de la iglesia después de este siglo, del siglo I al siglo II hasta el siglo III, ¿verdad? Porque cómo empezó, cómo se siguió la iglesia, quién continuó los estudios de la iglesia, ¿verdad? Y más después vamos a mirar también cómo nació la iglesia cristiana, de dónde nació la iglesia católica, que ellos promueven y afirman que ellos vienen de Jesucristo y que ellos nacieron en el primer siglo, cosa que no es cierto, porque vamos a mirar de acuerdo a la historia y de acuerdo a la Biblia quiénes fueron los primeros cristianos y cómo los primeros cristianos no eran católicos y desde dónde nace la iglesia católica, ¿verdad? Que creemos nosotros que desde Constantino, por allá por el siglo 325 más o menos. Todo eso vamos a aprender y es bueno tener ese conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo exégesis de todo eso para estar seguro de lo que estamos enseñando, lo que estamos hablando. ¿Ok? Humildemente. Pues si ya no tenemos nada, hermanos, hasta aquí la vamos a dejar. Yo voy a ponerlo ahí en YouTube. Si quieren darle un repaso, fue algo cortito, ¿verdad? Y los hermanos no pudieron entrar, pero van a estar mirando este estudio, este corto estudio de este quinto paso. Tenemos ya el sexto paso que vamos a hacer la semana que viene, primero Dios. ¿Ok? ¿Ok, hermanos? Entonces, si no, pues vamos a terminar orando. Vamos a orarle a Dios, darle gracias y nos vamos a descansar. Nos vamos a cenar. A ver si alguien invita. Aunque sea unos pescuezos. Okay. Bueno, vamos a orarle a Dios. Amén. Y por sus vidas, para que Dios los guarde más en este mes, que es se le llama el mes satánico, donde los satánicos están trabajando duro, ¿verdad? Para ese día que ellos tienen preparado, que es el 31 de octubre, donde hacen todos ya están haciendo sus maleficios, pero tenemos que estar preparados nosotros y cubiertos y vivir en santidad para que nada de esas cochinadas que ellos hacen, ni maldiciones que nos están tirando a la iglesia, nos lleguen, hermanos, porque por eso anda mucho cristianito desanimado, enfermo, caído, arrastrando los pies, sin la armadura puesta, porque ellos están trabajando duro en este mes. Ellos están orando, los satánicos están ayunando, y todo eso que están ellos haciendo a muchos de nosotros nos está afectando si no tenemos la armadura de Dios, si no estamos con la armadura puesta. Todo eso nos está afectando en las tres áreas de nuestro cuerpo, en el área espiritual, en el área emocional, que es el alma, y nos está afectando en el área física también.
Ellos están trabajando. Yo el martes les presenté el calendario satánico a la iglesia de cómo los satanistas están trabajando, y el día 4 ellos se reunieron, ayunaron, oraron para tirar maldiciones al cuerpo de Cristo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, y si andamos nosotros sin la cobertura, todo eso nos va a traer, nos va a dañar espiritualmente, emocionalmente y físicamente, hermanos. Por eso la Biblia dice que no debemos de ignorar las acechanzas del enemigo. Tenemos que estar cubiertos, listos con la armadura y con el conocimiento de la palabra para derrotarlo todos los días, cualquier lucha, prueba, tribulación que venga a nuestras vidas, tenemos que pasarla en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y vamos a orar para despedir. Dios le bendiga, Raúl. Bendiciones. Yo sé que están trabajando ellos, y gracias por estar con nosotros. Ok, vamos a orar para despedirnos y dejarlos que trabajen, que descansen y irnos a cenar por ahí, ¿no? A ver quién invita a los pescuezos. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso, por lo que nos muestras, lo que nos enseñas. Padre Santo, ayúdanos a seguir entendiendo más tu palabra para poder representarla bien, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, Señor. Y que cualquier persona, Señor, que escuche o vea este video, Señor, sirva de bendición, Padre Santo, y de edificación y de crecimiento espiritual en el conocimiento de tu palabra, para que también te pueda dar la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Nos despedimos, Señor, de este lugar, mas no de tu presencia. Padre, te pido por los que estamos aquí y aquellos que no pudieron estar, también cualquier petición, cualquier necesidad que tu iglesia esté pasando, te la entregamos en este momento, Padre. Ayúdanos, guárdanos, cuídanos, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Que tus ángeles acampen alrededor nuestro y nos defiendan, Padre. Que el enemigo no se acerque a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y decimos amén, amén y amén. Ok, pues los saludamos a todos. Nos despedimos. Raúl, bendiciones. Cintia, hermana Lidia, hermana. Amén. Cuídense mucho, hermana Mari. Tal vez no vamos a ir a la montaña porque hay pronóstico de lluvia, 60%, y va subiendo. Entonces este fin de semana vamos a cancelar la montaña, pero para el otro, si no ha llovido, vamos a subir. Ok, hermana Mari. Pastor. Sí, amén. Mazatlán nos invitamos también, pero no, están arreglando el jet, todavía no queda. Ok. Ok, los bendigo a todos, bendiciones. Adiós. Bendiciones, iglesia. Bendiciones, igualmente. Buenas noches. Igualmente a todos. Adiós, hermana. Cuídense todos. Bendiciones para todos. Ok, y los amamos, ok, y síganse cuidando en todo, ok. Igualmente. Cuídense todo, por favor.